Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día sábado 13 de julio del año 2024. Estamos en tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos cruciales, tiempos de decisiones. Acabamos de ver en las noticias que trataron de asesinar al presidente Trump. De alguna manera entendemos que nadie parte de esta tierra si no es la voluntad de Dios. Pero vemos que el diablo sigue buscando la forma de cómo quitar de en medio a todos aquellos que se interponen en el camino o están en el camino, y por causa de ellos no se puede establecer el nuevo orden mundial. El cual orden ya está trabajando. Ya está trabajando, y con esto que vimos ahora, entendemos que el enemigo va a quitar de en medio a todos aquellos que no compartan sus ideas, sus propósitos. Es lamentable ver todo esto porque, por otro lado, es bueno. Es lamentable porque están quitando de en medio a gente que verdaderamente quiere hacer algo por el hombre, por la humanidad, por el pueblo donde están prácticamente establecidos. Pero por otro lado también nos advierte que a lo que nos estamos enfrentando, a lo que nos vamos a enfrentar, para que hoy más que nunca podamos agarrarnos bien del Señor y de nuestra fe, porque si son capaces de quitar a gente poderosa de autoridad, y por qué no decirlo, gente que, repito, busca la forma de ayudar a otros, ¿qué esperamos nosotros que hagan con nosotros? Sabemos que el sistema del anticristo va a buscar la manera de cómo matar a todos aquellos que no compartan su fe. Sabemos que es la fe falsa, sabemos que es la iglesia falsa, sabemos que es el espíritu falso, sabemos que es una doctrina falsa, y sabemos que es un falso Dios. Y claro, tiene que eliminar de en medio lo verdadero. Como dice Daniel, echará por los suelos la verdad. Eso implica jamás la mentira le ha ganado la verdad. Pero echará por los suelos la verdad implica que va a matar a todos aquellos que hablen la verdad y anuncien la verdad. Es una cobardía verdaderamente, porque como saben que no pueden, por medio de las leyes buenas, ganar estas elecciones, pues buscan cobardemente la forma de eliminar y quitar de en medio a hombres que buscan el beneficio del pueblo. Pero recordemos una cosa: nada puede hacer el hombre si no le es dado de arriba. Al Señor Jesús lo mataron. No estoy comparando al Señor Jesús con Trump o a Trump con el Señor Jesús, no, son dos cosas muy diferentes. Pero al Señor Jesús precisamente lo mataron por todo lo bueno que había hecho. Él mismo le dijo: bueno, ¿por cuál de todas las cosas buenas que hice me estás acusando? Creo que esto nos permite entender que en este tiempo final mucha gente inocente, mucha gente con buenas intenciones, buenos proyectos, van a eliminarlo de en medio para meter disque sus buenos proyectos para, según, beneficiar a la humanidad. Pero sabemos nosotros los cristianos, sabemos que en realidad lo que están preparando es establecer una sola religión. Para ello tienen que presionar al pueblo por medio de lo material. Para ello van a establecer una sola moneda,
Y para poder hacerlo necesitan del ejército de todas las entidades de gobierno, porque sin eso no pueden hacerlo. De tal manera que, como dice la profecía de Daniel, a los que lo reconozcan los colmará de honores y repartirá la tierra por precio. O sea, quieres seguir gobernando, tienes que participar de lo que estamos haciendo. Esto ya es, hermano, secretos a voces altas, porque mucha gente que está en el Senado, algunos, mejor dicho, que están en el Senado, están en el Congreso, han sido amenazados de que si no corren en las corrientes de ellos, pues van a exponer toda la corrupción que hicieron ellos, o sencillamente su carrera se quedará truncada y pues claro, el hombre se vende por un pedazo de pan, y con tal de que su carrera no se quede a medias, pues mejor se involucran en los planes diabólicos de ellos. En medio de todo esto, amados hermanos, yo quiero decirle que estamos en tiempos tan difíciles, tan peligrosos, que muchos, lamentablemente, muchos van a dejar a medias el camino del Evangelio. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, porque nos damos cuenta que verdaderamente estamos entrando, o ya entramos, mejor dicho, a un tiempo, a una época bastante difícil, en donde vamos a ver de qué estamos hechos, vamos a ver si en realidad la fe que profesamos es una fe genuina, o si solamente somos oyentes, o sencillamente nos gusta el Evangelio pero no amamos el Evangelio. Hay una diferencia entre que nos guste el Evangelio y otra cosa en que amemos el Evangelio. Para amar el Evangelio, algunos tuvieron que sacrificar sus vidas, fueron muertos por causa de su fe. A eso nos estamos acercando, y eso es algo que tenemos nosotros que tenerlo muy presente, porque hoy más que nunca debemos de saber que nuestra fe está siendo acechada por el diablo, y que depende de nosotros si en verdad queremos terminar nuestra carrera en Cristo. El tema de esta noche, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, por un amor más grande, por un amor más grande. El libro de Lucas capítulo 14 verso 28 dice: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Ya usted, que es buen entendedor del Evangelio y del deseo del corazón de Dios, usted se dará cuenta que lamentablemente hay quienes comenzaron bien, con toda la fuerza posible, con todo el deseo, pero en el camino se encontraron con algo que los desilusionó, los decepcionó, los desanimó, y decidieron mejor abandonar el Evangelio. Muchos hemos atravesado un sinfín de situaciones, pero sin embargo los años nos han hecho entender que no hay nada mejor que partir de esta tierra, y que lo único que vamos a llevarnos es la fe, aquella satisfacción de que buscamos y le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Es lo único que nos vamos a llevar, y que le dejamos
a aquellos que vienen detrás de nosotros la fe que les va a servir en todo tiempo y en cualquier situación y en cualquier época de sus vidas. En mi caminar como ministro, como hermano, me ha tocado ver a mucha gente que comenzó con aquella fuerza y que lamentablemente en el camino se les atravesó alguna tentación o alguna situación. Algunas veces la tentación no solamente podría haber sido sexual, también pudo haber sido material, dinero, o situaciones que afectaron sus vidas, que afectaron su visión, sus deseos, sus anhelos, pero que, debo decirlo, no tenían lo suficiente como para poder terminar. Voy a explicar eso más adelante. En esta historia dice que ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos, eso es lo primero. Cuando alguien va a edificar algo, lo primero que echa son los cimientos. Y la Escritura dice que los cimientos es un encuentro personal con Jesucristo. 1 Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es el cimiento, como dicen otras versiones. Lo segundo es la edificación. Para poder edificar, primero hay que echar el cimiento. Por eso dice, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Repito, para poder edificar primero hay que echar el cimiento, lo cual representa o significa un encuentro personal con Jesucristo. Pero luego hay que edificar, y ahí es donde muchos no logran terminar. Y en el verso 11 de 1 Corintios dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Esto nos deja claro, hermano, que el Evangelio no es solamente haber creído en Jesucristo. Porque mucha gente dice, bueno, yo ya conocí al Señor, sí, pero ya lo conociste como tu Salvador. Ahora hay que conocerlo como Señor, como pastor, como consejero, como príncipe de paz, como el hacedor de milagros, como el que da oportunidades. En fin, es una escuela larga. Muchos han recibido al Señor Jesús, pero en el proceso de la edificación sobre el fundamento de la salvación en Cristo, muchos lamentablemente se quedan en el camino. Exactamente como sucedió con Israel cuando salió de Egipto. La sangre fue untada en los postes y en el dintel de las puertas. Pasaron el Mar Rojo, se cierra el Mar Rojo, pero muchos no llegaron a Canaán, se quedaron postrados en el desierto. En esta historia podemos ver quién de vosotros deseando edificar una torre. Cuando hay un deseo, el conseguirlo te produce deleite, porque lo haces por amor. Yo recuerdo un pastor. Habíamos programado nuestro retiro en Argentina, nuestro retiro de pastores. Me recuerdo que
con los pastores de México, hice una junta y les dije, miren, tal fecha es el retiro de pastores en Argentina. Estábamos prácticamente a 8 meses del retiro. Todos dijeron, no, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Uno de ellos, que fue el que me hospedó en su casa, porque me tocó predicar precisamente en su iglesia esa vez que visité México, le dije, mira, ¿vas a ir al retiro? Me dijo, sí, dice, ahí voy a estar. Voy a también llevar a mi esposa, y la esposa iba sentada atrás y le dice, mi amor, que vamos a ir. Sí, sí. Le dice ella, pues espero que vayamos. Él le dice, no, sí vamos a ir. Ya cuando faltaban 2 meses, lo volví a ver y le digo, ¿cómo va tu pasaporte? Ya empezaste a averiguar boletos para Argentina. Eso lo vamos a hacer en Mendoza, Argentina. No, dice, no he sacado mi pasaporte, no he averiguado nada. Le dije, mira, le dije, en ese camino la intención no pesa mucho. Todo depende a qué se refiera, no porque Dios pesa las intenciones del corazón. Pero muchas veces, seguido de la intención, viene el deseo. Y no se puede quedar uno solamente con la intención, porque la intención implica todavía un intento, imagínate. Pero hay quienes ni siquiera a la intención llegan porque ni siquiera intentan. La intención se convierte en un deseo que te hace alcanzarlo, como quiera que sea. Y en ese proceso de luchar por alcanzarlo y conseguirlo, te produce deleite porque amas hacerlo. Cuando hay un deseo profundo, se mezcla el amor y por amor lo consigues. La palabra deseando viene del hebreo telo, que significa deleitarse o amar hacerlo. Amar hacerlo. Para que el Señor Jesús fuera a morir en la cruz por nosotros, le produjo un deleite complacer al Padre, y un deleite ver a toda aquella gente salva a través de su sacrificio. ¿Por qué? Porque el amor a la humanidad, el amor al Padre, el amor a las almas, lo hizo llegar a la cruz. Nada lo detuvo, ni los golpes, ni los escupitajos, ni los garrotazos, ni porque lo desnudaron y le arrancaron la barba, etc. Nada lo detuvo. Su deseo era llegar a esa cruz y pagar por el pecado de todos nosotros. Entonces el desear no es solamente el, sí, yo deseo. No, cuando alguien desea algo, lucha por conseguirlo. ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, edificar del hebreo oikodomeo, del inglés embolden, que significa tener el coraje o la confianza de hacer algo? Eso lo vemos de nuevo en el sacrificio del Señor. Tuvo el coraje, él con determinación antes de bajar a Jerusalén. Desde el monte de los olivos vio Jerusalén. Y él sabía que tenía que llegar a Jerusalén, tenía que llegar a la cruz y pagar por el pecado de todos. Una determinación que nada lo detuvo. Dice, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente? Se sienta y calcula el costo. ¿Cuál es el costo, amados hermanos? ¿Cuál es el costo que el Señor Jesús pagó por nosotros? Su vida. Su vida. En otras palabras, para nosotros poder terminar nuestros días en Cristo Jesús, tenemos que renunciar a nuestra vida. El pueblo de Israel en el camino a Canaán no renunció ni siquiera a Egipto, mucho menos a su vida. Para ello hay que tomar la cruz. Lamentablemente, repito, a mí me ha tocado ver mucha gente, incluso ministros,
familias, esposas de ministros, que comenzaron pero de una manera tan preciosa, tan especial. Pues en el camino se les atravesó alguna tentación, ya sea de clase sexual o alguna tentación material, y no terminaron. Se dejaron arrastrar y eso los hundió. Si al menos, cometieron el error, hubieran enmendado su error, pedir perdón y levantarse y seguir echándole ganas, pero no, muchos prefirieron quedarse ahí. Nadie está exento de un error, de una caída, si baja la guardia, si se descuida, pero el problema no es fallar, sino quedarse ahí. Muchos decidieron quedarse ahí. No decidieron enmendar y seguir adelante. Para poder terminar esta carrera, amados hermanos, hay que renunciar a nuestra vida. Ese es el costo. Y no es porque digamos hay que pagar un precio, porque muchos cuando son usados dicen, no, es que hay que pagar el precio para que Dios nos use. No, el precio fue pagado. Si algún precio hay que pagar es renunciar a nuestra vida. Porque es la única manera de poder terminar lo que comenzamos. Sigue diciendo este pasaje, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Escuche esto, para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Para ver si tiene lo suficiente. ¿Qué era lo que Jesús tenía y tuvo para poder terminar y decir, Padre, consumado es? El amor al Padre y el amor a su palabra. Si nosotros no amamos a Dios y amamos su palabra, es imposible que terminemos. Cualquier tentación nos va a dejar a medias. Cualquier situación nos va a dejar a medias. Cualquier situación, por muy fuerte que atravesemos, nos va a dejar a medias. Yo conozco gente que le han sucedido cosas fuertísimas, fuertísimas. Hijos se desvían, hijos se ahorcan, un fracaso matrimonial, un fracaso de negocios, y sin embargo se sobrepusieron a eso. Conozco ministros que perdieron hijos, los mataron, se les ahorcaron. Estando una vez en Río de Janeiro, las iglesias que teníamos allá, porque al final el idioma nos estorbó muchísimo para continuar allí. Uno de los pastores me dijo, cuando salimos de un culto, me dijo, usted mira aquel hombre que está allá. Era un hombre que estaba ebrio, borracho, totalmente tirado en la calle. Él era uno de los pastores más usados por Dios aquí, dice. Pero uno de sus hijos lamentablemente se metió a las pandillas, y las malas juntas hicieron que se metiera en drogas y tanta cosa. Y un día le llevaron al pastor en una bolsa plástica a su hijo despedazado. El pastor no pudo superar eso. No pudo superarlo y dejó ministerio, dejó familia y se tiró a la perdición. Hay quienes les han pasado cosas fuertes, hermano, y no han renunciado, siguen edificando y siguen buscando a Dios. Porque tener lo suficiente para poder terminar tus días en Cristo, no basta, hermano, con creer que puedes vivir una vida a tu manera y cerrar tus ojos y haber tenido éxito.
sino significa que hay que renunciar. El costo es renunciar a nuestra vida en esta tierra y tener lo suficiente para poder terminar es tener el amor suficiente a Dios y a su palabra para poder terminar lo que comenzamos en Cristo Jesús. En este camino, amados hermanos, muchos sacrificaron muchas cosas. Muchos sacrificaron su título profesional. Uno de los ejemplos que para mí me bendice mucho cuando comparto es, yo le llamo el abuelo Otoniel Ríos Paredes. Él era médico cirujano, por eso le llamaban el doctor. Médico cirujano. Él dejó su profesión para comenzar en un garage de su casa, una iglesia que creció, y en donde se convirtió padre de apóstoles, porque fue el pionero para traer una palabra revelada a su pueblo. Murió en plena lucha, pero parece que le pegó cáncer en su garganta de tanto hablar, de tanto predicar, que era entregado totalmente al ministerio, pero dejó mucho fruto, mucho fruto. Varios apóstoles salieron de sus lomos, iglesias se plantaron, pero tuvo que renunciar, sacrificar su título profesional, porque amaba a Dios y amaba la palabra. Muchos han tenido que sacrificar negocios. No hay quienes, porque el negocio les quita tiempo, no van ni a la iglesia, porque el negocio les quita tiempo, supuestamente porque Dios los está bendiciendo mucho. Y como me dijo una vez un hermano, ya no puedo servir porque el Señor me está bendiciendo tanto que ya no me queda casi tiempo para ir a la iglesia. Para poder terminar esta carrera hay que sacrificar muchas cosas. Algunos sacrifican títulos profesionales, otros sacrifican negocios, como Pedro, Juan tenían sus empresas pesqueras y tuvieron que dejar. Nosotros lo hemos dejado todo, le dijo Pedro. Nadie que nos deje padres, terrenos, negocios, e incluso menciona esposa, hijos, familia, por causa de mí no puede ser mi discípulo. No está diciendo abandonarlos, aunque algunas veces se llega al extremo de tomar una decisión. Algunos dicen que Saulo de Tarso era casado, pero cuando se convierte al evangelio, sus familiares hicieron un simulacro de que Saulo de Tarso había muerto. Entonces lo abandonaron todos. Algunos dicen eso, probablemente sí. En el judaísmo se acostumbraba a él. Abrazar otra fe era, hey, no eres de los nuestros ya. Es como en el Islam, el renunciar a la fe los matan. Entonces, en el Evangelio muchos han sacrificado su título profesional, han tenido que renunciar a negocios, han tenido muchas veces sacrificar a la familia, como Abraham, que dejó el lugar donde había crecido, dejó amigos, dejó familia, dejó la ciudad, dejó su negocio porque era rico en gran manera y eso no le vino rascándose el estómago acostado en su cama, eso lo consiguió trabajando, lo tuvo que dejarlo, luego lo perdió todo, Dios le quitó todo para que después el diablo no dijera que él lo había prosperado, entonces, pero después Dios lo enriquece con todo lo que Dios le dio.
Pero un momento donde Abraham lo perdió todo por seguir al Señor. Dejó padres, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Dejó la comodidad de la ciudad donde había crecido, donde estaba establecido, su trabajo, su negocio, para irse a un lugar que no conocía y comenzar de nuevo. Mucha gente tiene que hacerlo. Mucha gente por amor a Dios y a su palabra lo hace. Por eso es que ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? ¿Cuál es el costo? Hay que renunciar a muchas cosas. Calcula el costo para ver si tiene lo suficiente. Cuando se ama a Dios lo suficiente y se ama su palabra, todo lo demás pierde valor. Y entonces es cuando la gente que tiene el amor suficiente a Dios, el amor suficiente a la palabra, no abandona el barco. Al contrario, permanece en el camino, sin importar cuántas tentaciones se le atraviesen o cuántas situaciones le lleguen a su vida. Repito, a quienes les han sucedido cosas pero fuertísimas, fuertísimas. Han perdido matrimonio, muchos han perdido hijos, muchos han perdido negocios, trabajos, han renunciado a su profesión con tal de seguir al Señor, porque tienen lo suficiente para poder terminar lo que comenzaron. Y tener lo suficiente es el amor a Dios y a su palabra. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús para poder extender sus brazos en la cruz y decir, Padre, consumado es. Tenía suficiente amor hacia el Padre y tenía el suficiente amor a la palabra para vivirla y dejarnos un legado. ¿Cuántos no han sacrificado incluso hasta sus vidas? Como dice la Escritura, hay quienes no hemos llegado al extremo de padecer o de derramar sangre que nos maten, pero otros sí ya. Algunos fueron aserrados, como dice los héroes de la fe en Hebreos 11. Aserrados quiere decir que los aserraron con sierra, los partieron, como la Santa Inquisición, donde allá en la Catedral de la Guadalupana, en el Zócalo, en México, en el sótano tienen muchas máquinas que usaban para torturar a los cristianos. No renunciaron, terminaron, tenían el suficiente amor a Dios y a su palabra en Cristo Jesús. Y sabían que el costo era renunciar a sus vidas, pero nunca renunciar a su fe. Estamos en un tiempo donde mucha gente está renunciando a su fe, está renunciando a ir a la iglesia, está renunciando, y son pequeñas cositas que les pasan. Y razón tiene Jeremías cuando profetiza, si corriste con los de a pie y te cansaste, si con las pequeñas cositas que nos pasan nos cansamos, ¿qué será si somos expuestos cuando nos toque correr contra los de a caballo, que es el ejército que va a usar el sistema para someternos o si es posible matarnos, para que renunciemos a nuestra fe? Yo siempre he creído que este camino no es de quien lo empieza, sino de quien lo termina. Pablo dijo, he terminado la carrera. Pablo se fue vivo, terminó la carrera. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. No dijo, guardé mi carro del año, mi BMW, guardé mi casa, guardé. No, he guardado la fe.
Eso es lo más valioso que nosotros tenemos en Cristo Jesús, la fe. La fe es la que vence al mundo. La fe es la que vence la muerte. La fe es la que vence los padecimientos, tanto los malos momentos como los buenos, porque en veces al hombre le llegan tantas bendiciones que por esas bendiciones renuncian a su fe. A través de la historia vemos gente que ha renunciado a la fe, y es triste ver cuánto creyente renuncia a Dios y a su palabra y abandonan el Evangelio. Se quedan, repito, como el pueblo de Israel se quedó postrado en el desierto. Nunca les arranca, nunca salió Egipto de ellos. Lo traían en el corazón. No tenían el suficiente amor a Dios y a su palabra. Siempre se quejaban de la palabra. Siempre renegaban de la palabra. Porque no tenían el suficiente amor a Dios y a su palabra. Y aquí se cumple. Mucha gente está abandonando el Evangelio por cosas mínimas. Mateo 24:12 dice: y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y eso es triste, es lamentable. Yo quisiera que dijera pocos. El amor de algunos se enfriará. No, aquí dice: el amor de muchos se enfriará. Tener lo suficiente para poder terminar en esta carrera, en este camino, significa el suficiente amor a Dios y el suficiente amor a su palabra. Terminar, del griego separación, del griego apos, terminar del griego apos, que significa separación. Eso significa la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Una palabra en inglés que es departure, y departure es cuando uno despega, cuando el avión despega de la tierra. Es nuestra partida de esta tierra. Ahí es terminar. Cesación es cuando se termina todo aquí, comenzamos del otro lado del velo. Pero esa palabra separación, terminar, del griego apos, que es separación, que es departure en inglés y que es cesación, habla de tiempo y lugar. Del tiempo en la tierra y del lugar que es la tierra, es partir de esta tierra. Resumido, es partir de esta tierra, ya sea por vida o por muerte, como dice Pablo, pero en Cristo Jesús. Lamentablemente, amados hermanos, mucha gente en el camino, alguna tentación, sea sexual, sea dinero, sea fama, sea poder, los deja a medias, no pudieron terminar. Algunos son las situaciones complicadas, difíciles, situaciones que se nos presentan en el camino. Pero el asunto aquí, hermano, no es comenzar. Muchos comenzaron con toda la fuerza, con todo el deseo, con toda la intención, pero se descuidaron y se quedaron a medias. No pudieron terminar. Y así hay mucha gente. Y me encontré una vez, allá en San Diego había una panadería que se llamaba, estaba en la ciudad de Logan Heights, se llamaba Panadería Panchita. Hacían unas conchitas riquísimas, el pan sabrosísimo, hermano. Y yo siempre, cada vez que iba a trabajar y tenía que pasar por ahí, no siempre pasaba, pero cada vez que pasaba cerca, pues me bajaba de la autopista o del freeway, como le dicen aquí, agarrar mi pan, mi café. Pero siempre me encontraba a un muchacho. Era un muchacho, pero ya se miraba bastante
correteado, bastante demacrado. Y un día decidí hablarle. Me le acerqué y le digo, oye, ¿cómo estás? Le di pan, le di dinero y le digo, hey, te invito a la iglesia. Me dijo, no, dice, yo soy cristiano. Yo era cristiano, dice, de los buscadores. Pero comencé a tener problemas con mi esposa, me dijo. Y mi esposa me dejó y se fue con otro. Me dejó mis hijos, dice. Y yo tenía que buscar la manera. Yo seguía buscando a Dios, yendo a la iglesia, sirviendo. Y me llevaba a mis hijos, mis 3 hijos, dice, a la iglesia. Pero para trabajar yo no, definitivamente, mis hijos los llevaba a la escuela, pero luego se me complicaba y no llegaba a tiempo para recogerlos, porque estaban pequeñitos algunos, y se dio cuenta el gobierno y me quitó mis hijos, me quitó mis hijos. Y me quedé sin mi mujer, me quedé sin mis hijos. Y yo era un buen cristiano, dice. Buscaba y servía a Dios con todo mi corazón. Y eso me echó por los suelos y dice, yo no culpo a Dios, dice, porque en realidad yo sé que cometí mis errores, la madre de mis hijos también, pero buscábamos al Señor. Le dije, pero levántate en el nombre del Señor y busca a Dios. Dice, no, ahorita no. Tengo eso metido en el corazón. Y verdaderamente, amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, buscando a Dios con todo nuestro corazón, yendo a la iglesia, sirviendo, no siempre nos pasan cosas buenas. La gran mayoría son buenas en Cristo Jesús. Pero el diablo no descansa. El Señor lo reprenda. El diablo no descansa. Él busca la forma de cómo renunciemos a nuestra fe. Y va a poner situaciones en el camino. Porque lo que Él desea es que abandonemos la fe. Pero esa parábola es maravillosa. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? El costo, amados hermanos, es que tenemos que renunciar a nuestra vida en esta tierra. Para que las tentaciones y las bendiciones de todas las cosas materiales no nos hagan renunciar y quedarnos a medias. O las situaciones difíciles que nos acontecen, que en veces hay otros que pasan situaciones mucho más difíciles, pero no renuncian a su fe porque tienen lo suficiente. Y lo suficiente es el amor a Dios y el amor a su palabra. Eso nunca te va a hacer renunciar a tu fe. Nunca te va a hacer cambiar para con Dios. Porque tu amor está puesto en Él y en su palabra. Y sabes que tienes que terminar. Los hombres y las mujeres de fe siempre llegan a su lugar de destino. No importa lo que se les presente en el camino. Algunos han llorado lágrimas amargas por lo que les pasa, y siendo buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Pero para poder terminar, el modelo a seguir se llama Jesús, el amado, el eterno, el maravilloso Corderito Pascual. Nada lo detuvo, ni el Getsemaní, ni la cruz, ni la muerte, porque renunció a su vida y tenía lo suficiente para poder decir,
Padre, consumado es. Tenía el suficiente amor al Padre y el suficiente amor a la palabra. Si nosotros no entendemos cuál es el costo para terminar, y si no entendemos, y si no tenemos, mejor dicho, lo suficiente, no vamos a poder terminar. Somos salvos, sí, aunque algunos podrían incluso en ese quedarse a medias, incluso hasta renunciar a su fe. Este camino, amado pueblo, no es Hollywood para recibir aplausos y condecoraciones y premiación y no. Este camino hay que tomar la cruz y hay que seguir a Jesús. Y como dijo Pablo, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya terminado, sino que prosigo hacia la meta. Y su meta primera era ser semejante a Él en su muerte, eso lo dice Filipenses, y poder alcanzar el poder de la resurrección. Este no es Hollywood, amado pueblo. El que quiera vivir piamente, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera vivir para Dios, el que quiera consagrarse a Dios, padecerá persecución, dice. Este camino no es del que lo comienza, sino es del que lo termina. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si eres alguien que no conoce a Jesús, ábrele tu corazón, ven a Él, dile: Señor, hoy te entrego mi vida. Quiero comenzar esa carrera. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Ábrele tu corazón, entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu futuro, entrégale tu eternidad. En ninguna manos vas a estar bien como en las manos del Señor Jesús. Y si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, no pudiste terminar. ¿Qué fue lo que te hizo renunciar a lo bien que ibas? Los hombres van a cambiar, son variables. Jesús no cambia contigo. ¿Qué te hizo renunciar? ¿Todo lo material que tienes? Qué triste. Entonces tienes la fe de Lot, porque Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. La fe de Abraham puso su mirada en la eternidad porque buscaba una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vuelve al camino, renueva tus votos, levántate en el nombre del Señor. Cuando tú tienes lo suficiente, sabes que el costo es renunciar a tu vida en esta tierra. Y cuando tienes lo suficiente, que lo suficiente es el suficiente amor a Dios y el suficiente amor a su palabra, nada, ni todas las añadiduras, ni todos los problemas que puedas tener, te van a hacer renunciar a tu fe. Porque tu mirada está puesta en un día estar con Él y vivir en una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Claro, si no hay el suficiente amor a Dios y a su palabra, no vas a permanecer. Vuelve al Señor. Y si hubiera alguien que está enfermo, ahí donde está, dile: Señor, sáname, sáname, Padre,
Quiero buscarte con todo mi corazón, seguirte sirviendo con toda mi alma. Yo estoy seguro que el Señor te sana. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el bendito Espíritu de Dios y con el Hijo, que es la palabra. Y comparte con aquellos que son tus amigos en el Facebook. Dios quiere usarte para llevarles una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Ahora que nos están censurando y que todavía no hemos entrado a lo más fuerte que está pronto a venir. Cuídense mucho. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos aproximadamente 11:30 de la mañana en vivo desde la iglesia en Carolina del Sur. Cuídense mucho y bendiciones a todos aquellos que se conectan y aquellos que van a ver este mensaje. Bendiciones, amados.